El día de mi cumpleaños número 70, mi hijo Eduardo me entregó una caja envuelta en papel barato. Yo estaba parada en la entrada de su casa, porque ni siquiera me habían invitado a pasar. Dentro de esa caja había un boleto de avión. Solo de ida. Mi hijo me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía y dijo con una sonrisa que me partió el alma: «Buena suerte allá afuera, mamá». Detrás de él, mi nuera Claudia se rió. No fue una risa nerviosa. Fue una carcajada llena de desprecio, como si yo fuera un estorbo del que finalmente se liberaban. Mi nieta Esperanza corrió hacia mí llorando, abrazó mis piernas y gritó: «No, abuela, no te vayas». Yo la abracé fuerte, besé su cabeza, y salí de esa casa sin decir una sola palabra. Caminé hacia mi viejo auto con la dignidad que me quedaba, pero por dentro algo se rompió para siempre. En ese momento supe que todo había terminado. Pero ellos no tenían idea de quién era yo realmente. Ellos no sabían que yo era la cofundadora más antigua de una empresa tecnológica valuada en $400 millones. Esa noche, mientras lloraba sola en mi pequeño apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, necesito contarte mi historia desde el principio. Hace 50 años, cuando Eduardo tenía apenas 6 meses de edad, mi esposo murió en un accidente de tránsito. Quedé viuda a los 20 años, con un bebé en brazos y sin familia que me ayudara. Mis padres habían muerto cuando yo era adolescente, y la familia de mi esposo me dio la espalda apenas él falleció. Me quedé sola. Completamente sola. Conseguí trabajo como secretaria en una pequeña oficina del centro. Ganaba apenas lo suficiente para pagar un cuarto diminuto donde Eduardo y yo vivíamos. Por las mañanas lo dejaba en una guardería barata, trabajaba 8 horas contestando teléfonos y archivando documentos, lo recogía al atardecer, y por las noches preparaba nuestra cena con lo poco que teníamos. Pero yo tenía un secreto. Algo que nadie sabía. Desde niña me había fascinado la tecnología. Mi padre, antes de morir, me había enseñado los fundamentos de la programación en una vieja computadora que teníamos en casa. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo aprendía códigos. Y esa pasión nunca murió. Todas las noches, después de acostar a Eduardo, me sentaba frente a una computadora de segunda mano que había comprado con mis ahorros y estudiaba programación. Aprendía lenguajes nuevos, resolvía problemas, creaba algoritmos. Pasé 20 años haciendo eso. 20 años trabajando de día como secretaria y programando de noche como si mi vida dependiera de ello. Eduardo crecía, iba a la escuela, hacía amigos. Yo siempre estuve ahí para él. En cada partido de fútbol, en cada reunión escolar, en cada momento importante de su vida, yo estaba presente. Me sacrifiqué todo por ese niño. Dejé de tener vida social, dejé de pensar en mí misma, dejé de existir como mujer para ser solamente su madre. Y él era un buen hijo. De verdad lo era. Cuando era pequeño me abrazaba todos los días y me decía: «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte siempre». Yo le creía. Con todo mi corazón le creía. A los 40 años, algo increíble sucedió. Un antiguo compañero de la universidad, Héctor, me contactó con una propuesta. Él había visto algunos de mis trabajos de programación en foros especializados y quería que me uniera a él para fundar una empresa de software. Yo dudé. Eduardo tenía 20 años y estudiaba en la universidad. No quería descuidarlo. Pero Héctor insistió: «Eugenia, tienes un talento que el mundo necesita ver. No puedes seguir escondiéndote detrás de un escritorio». Acepté. Invertí mis pequeños ahorros, $5,000 que había juntado en años, y me convertí en cofundadora. Los primeros años fueron duros. Trabajaba en la oficina de día, programaba de noche, y los fines de semana los dedicaba a la empresa. Eduardo nunca preguntó mucho sobre mi trabajo. Para él, yo seguía siendo solo mamá, la secretaria. Eso me dolía, pero lo entendía. Los hijos no suelen ver a sus padres como personas completas, solo como figuras que están ahí para servirlos. La empresa comenzó a crecer. Despacio al principio, pero luego de forma exponencial. Desarrollamos un software de gestión empresarial que revolucionó el mercado. Las grandes corporaciones empezaron a comprarnos licencias. En 10 años, nuestra pequeña startup se convirtió en una compañía valuada en millones. Pero yo seguí viviendo en el mismo apartamento modesto. Seguí usando la misma ropa sencilla.
Seguí siendo invisible. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que Eduardo me viera diferente. Miedo de que la gente se acercara a mí solo por dinero. Miedo de perder la única identidad que conocía, la de madre sacrificada. Eduardo se graduó de la universidad y consiguió un trabajo decente en una empresa de marketing. Yo estaba tan orgullosa de él. Seguíamos viéndonos regularmente. Yo cocinaba para él los domingos, lavaba su ropa, le daba consejos sobre su vida. Era mi razón de existir. Entonces, hace 5 años, conoció a Claudia. Al principio pareció una chica encantadora. Sonreía mucho, me llamaba suegrita con cariño, me abrazaba cuando nos veíamos. Pero algo en sus ojos me inquietaba. Había una frialdad que no podía ignorar. Eduardo estaba completamente enamorado. Hablaba de ella todo el tiempo, como si hubiera encontrado a la mujer perfecta. Se casaron 6 meses después de conocerse. Yo pagué la mitad de la boda. $15,000 que saqué de mis ahorros personales, sin decirle a nadie de dónde venían. Eduardo asumió que había ahorrado de mi salario de secretaria. Nunca cuestionó cómo una secretaria podía tener tanto dinero guardado. Nunca preguntó. Y eso también me dolió. La boda fue hermosa. Yo usé un vestido color crema que compré en una tienda de segunda mano porque no quería destacar. Claudia brillaba con su traje blanco lleno de pedrería. Se veía como una princesa. Durante la fiesta, ella me presentó a sus amigas como la suegra, sin mencionar mi nombre. Fue la primera señal. Pero yo la ignoré. Después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar. Las visitas de Eduardo se hicieron menos frecuentes. Cuando lo llamaba, sus respuestas eran cortas y frías. Estoy ocupado, mamá. Te llamo después. Pero ese después nunca llegaba. Intenté acercarme a Claudia. La invité a tomar café, le ofrecí ayuda con la casa nueva que habían comprado, le pregunté sobre su trabajo. Ella siempre tenía una excusa. Estoy muy ocupada, Eugenia. Otro día será. Y así pasaron los meses. Me convertí en una extraña en la vida de mi propio hijo. 1 año después del matrimonio, nació Esperanza, mi nieta. Cuando la vi por primera vez en el hospital, mi corazón se llenó de un amor tan inmenso que pensé que iba a explotar. Era perfecta, pequeña, frágil, con los ojos de Eduardo y mi nariz. Juré en ese momento que haría todo por protegerla. Los primeros meses después del nacimiento de Esperanza fueron buenos. Claudia necesitaba ayuda, así que me llamaba frecuentemente para que cuidara a la bebé. Yo iba corriendo cada vez que me necesitaban. Cambiaba pañales, preparaba biberones, cantaba canciones de cuna. Esperanza y yo creamos un vínculo especial. Ella se calmaba solo con mi voz. Pero en cuanto Claudia se recuperó del parto, todo cambió nuevamente. Las llamadas dejaron de llegar. Las visitas se limitaron a ocasiones especiales. Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Y en cada una de esas reuniones, yo sentía que estaba de más. Claudia organizaba las fiestas en su casa, invitaba a toda su familia, y yo era tratada como una invitada incómoda. Me sentaban al final de la mesa. Me servían de último. Nadie me incluía en las conversaciones. Y Eduardo no decía nada. Simplemente miraba su teléfono mientras su esposa me humillaba con su indiferencia. Pasaron 3 años así. 3 años de distancia, de frialdad, de sentirme invisible en la vida de mi propio hijo. Pero yo seguía intentando. Seguía llamando, seguía enviando regalos para Esperanza, seguía rogando por un poco de atención. Me había convertido en una mendiga de amor. Y lo peor es que yo lo permitía. Una y otra vez, aceptaba las migajas que me daban. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Bueno, el primer día que cambió algo. Eduardo me llamó después de meses de silencio. Su voz sonaba nerviosa, casi infantil. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedo pasar por tu casa? Mi corazón saltó de alegría. Mi hijo me necesitaba. Por fin me necesitaba. Cuando llegó esa tarde, lo vi diferente. Más delgado, con ojeras, preocupado. Se sentó en mi pequeña sala y suspiró profundamente antes de hablar. Mamá, Claudia y yo encontramos la casa de nuestros sueños. Es perfecta para criar a Esperanza. Tiene jardín,
3 habitaciones, está en un vecindario seguro. Yo sonreí. Me alegraba que mi hijo pudiera tener una buena casa. Pero necesitamos $50,000 para el enganche. El banco nos aprobó el préstamo, pero sin esa cantidad inicial no podemos comprarla. Mi sonrisa se congeló. $50,000. Una fortuna para cualquier persona normal. Mamá, sé que es mucho dinero. Pero pensé que tal vez, con los años que has trabajado, podrías tener algo ahorrado. Te prometo que te lo devolveremos. Con intereses si quieres. Me quedé en silencio. Mi cabeza daba vueltas. Yo tenía ese dinero. Tenía mucho más que eso. Pero ese dinero venía de mi empresa, de mi trabajo secreto, de la vida que nunca le había contado a nadie. Si le daba ese dinero, tendría que explicar de dónde salía. Pero al mismo tiempo, era mi hijo. Mi único hijo pidiéndome ayuda. Déjame ver qué puedo hacer, le dije finalmente. Eduardo se levantó y me abrazó. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Siempre has estado ahí para mí. Esas palabras me llegaron al alma. Por fin sentía que mi sacrificio había valido la pena. Esa noche llamé a Alfonso, mi abogado de confianza. Él era una de las pocas personas que conocía mi verdadera situación financiera. Alfonso, necesito sacar $50,000 en efectivo sin levantar sospechas. No quiero que nadie sepa de dónde viene el dinero. Él suspiró al otro lado de la línea. Eugenia, ¿estás segura de esto? Ese dinero es tuyo. Lo ganaste con tu esfuerzo. Es para mi hijo, respondí. Necesito hacerlo. Alfonso organizó todo, pero me sugirió algo para mantener la discreción. Si le das el dinero directamente, va a sospechar. Mejor digamos que vendiste algunas joyas de familia. Esa fue la historia que inventamos. Una semana después, me reuní con Eduardo en una cafetería. Le entregué un sobre con $50,000 en efectivo. Sus ojos se abrieron como platos. Mamá, ¿de dónde sacaste todo esto? Vendí las joyas de tu abuela. Las que heredé cuando ella murió. Eran piezas antiguas de oro con piedras preciosas. Un joyero me dio un buen precio por ellas. Eduardo tomó el sobre con las manos temblorosas. Mamá, esas joyas eran tu único recuerdo de la abuela. Tú eres más importante que cualquier recuerdo, le dije con lágrimas en los ojos. Quiero que tú y Esperanza tengan un buen hogar. Mi hijo me abrazó fuerte. Por un momento, sentí que todo volvía a ser como antes. Te prometo que te lo voy a devolver, mamá. Cada centavo. No te preocupes por eso ahora. Solo sé feliz. Eduardo se fue de la cafetería con el dinero. Yo me quedé sentada ahí, llorando en silencio. Había vendido mi pasado por un futuro que quizás nunca llegaría. Las joyas de mi madre realmente existían, pero yo nunca las había vendido. Estaban guardadas en una caja de seguridad en el banco. Pero esa mentira era más fácil de creer que la verdad. Durante 2 semanas, Eduardo me llamó todos los días. Me contaba sobre el proceso de compra, sobre cómo Esperanza tendría su propia habitación, sobre los planes que tenían para el jardín. Yo me sentía útil nuevamente. Sentía que había recuperado a mi hijo. Hasta que un día, las llamadas pararon. De la noche a la mañana, el silencio regresó. Intenté comunicarme con él. Le mandé mensajes, lo llamé, incluso fui a su antigua casa, pero ya se habían mudado. Nadie me había dado la nueva dirección. Pasaron semanas. Luego meses. Finalmente, después de 3 meses de silencio absoluto, Eduardo respondió uno de mis mensajes. Mamá, perdón por no contestar. Hemos estado muy ocupados con la mudanza y adaptándonos a la casa nueva. Te llamaré pronto. Pero no llamó. Y yo seguía esperando. Un día, caminando por el supermercado, me encontré con Sara, una vecina de Eduardo. Eugenia, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo por casa de Eduardo y Claudia. He estado ocupada, mentí. ¿Cómo está la familia? Sara sonrió. Oh, están muy bien. La casa nueva es hermosa. Hicieron una fiesta de inauguración el mes pasado. Fue increíble, fueron como 50 personas. Sentí que el piso se movía bajo mis pies.
Una fiesta de inauguración. Una fiesta a la que no fui invitada. Una fiesta en la casa que yo ayudé a comprar. ¡Qué bien!, logré decir con voz temblorosa. Me da gusto que estén felices. Sara siguió hablando sin notar mi dolor. Sí, Claudia es una anfitriona increíble. Todo estaba perfecto, la comida, la decoración. Y Esperanza estaba tan linda con su vestido color rosa. Me despedí rápidamente y salí del supermercado sin comprar nada. Lloré todo el camino a casa. Esa noche, sentada en mi apartamento vacío, me di cuenta de algo terrible. Mi hijo había usado mi amor. Había tomado mi dinero y luego me había descartado como si fuera basura. Y yo lo había permitido. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Decidí ir a su casa sin avisar. Busqué su nueva dirección en internet. No fue difícil encontrarla. Un sábado por la mañana, manejé hasta su vecindario. Era una zona bonita, con casas grandes y jardines bien cuidados. Encontré su casa. Era hermosa. Exactamente como Eduardo me la había descrito en esas primeras semanas. Toqué el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Claudia abrió la puerta. Su cara cambió inmediatamente cuando me vio. Eugenia. ¡Qué sorpresa! No dijo suegrita como antes. Solo mi nombre, dicho con fastidio. Hola, Claudia. Pasaba por el vecindario y quise saludar. Ver la casa nueva. Ella no se movió de la puerta. Eduardo no está. Salió con Esperanza al parque. Puedo esperar, ofrecí. O tal vez puedas mostrarme la casa. Me encantaría verla. Claudia apretó los labios. Por un momento pensé que me cerraría la puerta en la cara. Pero entonces suspiró. Está bien. Pasa rápido. Entré a la casa. Era preciosa por dentro. Muebles nuevos, decoración elegante, todo impecable. $50,000 habían comprado esto. Mi sacrificio había comprado esto. Es hermosa, dije sinceramente. Claudia cruzó los brazos. Sí. Eduardo y yo trabajamos muy duro para conseguirla. Esas palabras fueron como una bofetada. Eduardo y yo. No mencionó mi ayuda. No mencionó el dinero que yo había dado. Me da gusto que estén cómodos aquí, dije tratando de mantener la compostura. Eugenia, puedo ser honesta contigo. Me preparé para lo que venía. Sabía que no sería nada bueno. Eduardo y yo necesitamos nuestro espacio. Somos una familia ahora y necesitamos establecer límites. ¿Límites? Sí. Creo que ha sido muy invasiva con Eduardo toda su vida. Él necesita respirar, necesita ser su propia persona. Mis manos comenzaron a temblar. Yo solo quiero estar cerca de mi hijo y mi nieta. No pido mucho. Claudia se acercó a mí. Su voz se volvió más dura. Lo que pides es atención constante. Llamas todo el tiempo, quieres visitarnos cada semana, esperas que Eduardo esté siempre disponible para ti. Me quedé sin palabras. Cada frase de Claudia era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Yo no hago eso, logré decir. Solo quiero ser parte de sus vidas. Claudia soltó una risa amarga. Eugenia, Eduardo me cuenta todo. Sé que lo llamas 3 veces por semana. Sé que te presentas sin avisar. Sé que mandas regalos constantemente para Esperanza. Soy su abuela. Es normal que quiera consentir a mi nieta. Es excesivo. Y lo sabes. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me negué a llorar frente a ella. Eduardo piensa lo mismo. Claudia sonrió. Una sonrisa cruel que nunca olvidaré. Eduardo está de acuerdo conmigo en todo. Él solo no sabe cómo decírtelo porque le da pena. Pero yo no tengo ese problema. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No fue dramático ni repentino. Fue como una grieta silenciosa que se extendía por todo mi ser. Entiendo, dije con voz plana. No los molestaré más. Di media vuelta para irme, pero Claudia habló nuevamente. Ah, y Eugenia. Sobre el dinero que nos prestaste. Eduardo y yo decidimos que en realidad no fue un préstamo. Fue un regalo. Una madre no le cobra a su hijo,
¿Verdad? Me detuve en seco. Me giré lentamente para verla. Perdón. Esas joyas que vendiste eran tuyas. Tú decidiste darnos ese dinero. No firmamos ningún contrato. Así que técnicamente fue un regalo. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Eduardo me prometió que me lo devolvería. Eduardo dice muchas cosas cuando necesita algo. Pero los dos sabemos que tú le diste ese dinero porque querías. Porque siempre haces todo lo que él te pide. Claudia tenía razón. Y eso fue lo que más dolió. Salí de esa casa sin decir nada más. Subí a mi auto y manejé sin rumbo durante horas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Esa noche, en mi apartamento vacío, tomé una decisión. Dejaría de insistir. Dejaría de rogar por amor. Si Eduardo quería verme, él sabría dónde encontrarme. Pasaron 6 meses. 6 meses de silencio absoluto. Yo seguía trabajando en mi empresa, seguía asistiendo a juntas directivas, seguía tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados. Pero por las noches, volvía a mi pequeño apartamento y me sentía vacía. Mi trabajo me daba propósito, pero no me daba amor. En esos meses, la empresa creció exponencialmente. Cerramos contratos millonarios con corporaciones internacionales. Mi participación accionaria aumentó de valor. Ahora valía casi $280 millones. Pero ese dinero no significaba nada si no tenía a nadie con quien compartir mi vida. Alfonso me llamaba seguido para actualizarme sobre asuntos legales y financieros. Eugenia, deberías pensar en tu testamento. A tu edad es importante tener todo en orden. Mi edad. 69 años. Casi 70. ¿Cuándo me había vuelto tan vieja? Lo voy a pensar, le respondía siempre. Pero nunca lo hacía. En mi cabeza, todo mi dinero sería para Eduardo y Esperanza. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. Seguían siendo mi razón de existir. Entonces llegó mi cumpleaños número 70. Yo no esperaba nada. Después de 6 meses de silencio, había aprendido a no tener esperanzas. Pero 2 días antes de mi cumpleaños, recibí un mensaje de Eduardo. Mamá, ven a casa el sábado a las 3 de la tarde. Tenemos una sorpresa para ti. Mi corazón casi se detiene. Una sorpresa. Mi hijo había pensado en mí. Tal vez Claudia había cambiado de opinión. Tal vez se habían dado cuenta de que me necesitaban en sus vidas. Compré un vestido color beige en una tienda modesta. Quería verme presentable, pero no llamar la atención. También compré un regalo para Esperanza. Una muñeca que había visto en su lista de deseos de cumpleaños meses atrás. El sábado llegué puntual a las 3 de la tarde. Mi corazón latía con esperanza renovada. Toqué el timbre. Eduardo abrió la puerta. No sonrió. No me abrazó. Solo dijo, pasa. Entré a la casa. Esperaba ver decoraciones, tal vez un pastel, globos. Pero no había nada de eso. Solo estaban Eduardo, Claudia y Esperanza en la sala. Claudia tenía una sonrisa extraña en el rostro. Una sonrisa que me puso nerviosa inmediatamente. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Eduardo sin emoción. «Gracias, hijo. ¿Dónde está mi sorpresa?» Eduardo y Claudia intercambiaron una mirada. Entonces él sacó una caja de detrás del sofá. Una caja pequeña, envuelta descuidadamente en papel barato. Me la entregó. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había un boleto de avión. Un boleto de ida. Miré el boleto sin entender. Estaba a mi nombre. Destino, una ciudad pequeña a 5 horas de distancia. ¿Qué es esto? Eduardo se aclaró la garganta. Mamá, Claudia y yo hemos estado hablando. Creemos que necesitas un cambio de aire. Un cambio de aire. Claudia se adelantó. Eugenia, has vivido aquí toda tu vida. Siempre has sido tan sacrificada, tan enfocada en los demás. Pensamos que merecías tener tu propia aventura. Mis piernas comenzaron a temblar. Encontramos una residencia muy linda para personas de la tercera edad en este pueblo. Tiene actividades, enfermeras disponibles, es perfecta para alguien de tu edad. Las palabras me golpeaban como piedras. Una residencia.
Eduardo finalmente habló. Mamá, estás envejeciendo. Vives sola en ese apartamento pequeño. No tienes amigos, no tienes vida social. Esta residencia sería mejor para ti. Yo no quiero ir a ninguna residencia. Quiero quedarme aquí, cerca de ustedes, cerca de mi nieta. Claudia cruzó los brazos. Eugenia, seas honesta. Nosotros somos tu única conexión aquí. Y ya hablamos de esto. Necesitamos espacio. Miré a Eduardo buscando alguna señal de que esto era una broma cruel. Pero sus ojos estaban vacíos. ¿Tú quieres que me vaya? Eduardo miró al piso. Creo que sería lo mejor para todos. Especialmente para ti. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Y si no quiero ir? Claudia suspiró con exasperación. Mira, ya pagamos el primer mes de la residencia. Es nuestro regalo de cumpleaños. El boleto es para pasado mañana. Ya está todo arreglado. No pueden obligarme a ir. No te estamos obligando, dijo Eduardo. Pero sería lo mejor. Aquí no tienes nada. Allá puedes empezar de nuevo. Esperanza, que había estado callada todo este tiempo, comenzó a llorar. No quiero que la abuela se vaya. Claudia la tomó del brazo. Esperanza, ve a tu cuarto. Los adultos estamos hablando. No. Abuela, no te vayas. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó con todas sus fuerzas. Yo la abracé de vuelta, sintiendo como sus lágrimas mojaban mi vestido beige. Eduardo se acercó y separó a Esperanza de mí. Ya basta. Esperanza. Mamá necesita hacer esto. Miré a mi hijo. Este hombre que yo había criado sola. Este hombre por quien había sacrificado todo. Este hombre que ahora me estaba desechando como basura. Eduardo me extendió la caja con el boleto. Buena suerte allá afuera, mamá. Detrás de él, Claudia se rió. Esa risa que había escuchado antes. Esa risa llena de desprecio y victoria. Tomé la caja. Mis manos ya no temblaban. De repente sentí una calma extraña. Esto es lo que realmente quieren. Eduardo asintió. Es lo mejor. Besé la cabeza de Esperanza una última vez. Ella lloraba desconsoladamente. Te amo, mi niña hermosa. Nunca lo olvides. Entonces caminé hacia la puerta. Eduardo la abrió para mí, como si tuviera prisa porque me fuera. Salí de esa casa. Subí a mi auto. Coloqué la caja en el asiento del pasajero. Y en ese momento, mientras veía a Eduardo cerrar la puerta sin siquiera despedirse, algo cambió dentro de mí. Ya no había tristeza. Ya no había dolor. Solo había una claridad fría y absoluta. Ellos no sabían quién era yo. No tenían idea del poder que tenía en mis manos. Esa noche, llegué a mi apartamento y abrí mi laptop. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a mi computadora, mirando la pantalla con una claridad que no había sentido en años. Abrí mi correo electrónico y escribí un mensaje a Alfonso. Necesito verte mañana a primera hora. Es urgente. Voy a cambiar mi testamento. Completamente. Envié el mensaje a las 2 de la mañana. Alfonso respondió a las 6. Estaré en tu apartamento a las 9. ¿Estás bien, Eugenia? No respondí esa pregunta. No sabía si estaba bien. Solo sabía que algo fundamental había cambiado en mí. Alfonso llegó puntual con su maletín de cuero y una expresión preocupada. Se sentó frente a mí en mi pequeña sala y estudió mi rostro. Cuéntame qué pasó. Le conté todo. El cumpleaños. El boleto de ida. La residencia que habían elegido para mí sin consultarme. La risa de Claudia. Los ojos vacíos de Eduardo. Alfonso escuchó en silencio. Cuando terminé, él negó con la cabeza. Eugenia, lo siento mucho. Nadie merece ser tratado así. Especialmente no por su propio hijo. Quiero desheredarlo, dije sin emoción. Quiero que Eduardo no reciba ni un centavo cuando yo muera. Alfonso sacó una libreta. ¿Estás completamente segura? Es una decisión permanente. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. ¿Y tu nieta? Esperanza.
Pensé en mi nieta llorando, abrazándome, gritando que no me fuera. Para ella quiero crear un fondo fiduciario. Que reciba todo cuando cumpla 25 años. Pero que Eduardo no pueda tocarlo. Ni un solo dólar. Alfonso escribía rápidamente. ¿Y el resto de tu patrimonio? Quiero crear una fundación. Una fundación para mujeres mayores abandonadas por sus familias. Que tengan un lugar donde vivir con dignidad. Donde nadie las haga sentir como estorbo. La voz se me quebró un poco al decir esas últimas palabras. Alfonso levantó la vista. Eugenia, eso es hermoso. Pero ¿estás segura de que no quieres darle a Eduardo una última oportunidad? Él tuvo 70 años de oportunidades. 70 años en los que elegí amarlo más que a mí misma. Ya no más. Pasamos las siguientes 3 horas revisando documentos, firmando papeles, estableciendo cláusulas. Cuando Alfonso terminó, me mostró el resumen. Mi patrimonio neto era de 280 millones de dólares. Esperanza recibiría 50 millones en fideicomiso. El resto, 230 millones, irían a la fundación. Eduardo quedaría con 0. Una cosa más, dije antes de que Alfonso se fuera. Quiero vender este apartamento. Quiero mudarme a algo mejor. Alfonso sonrió por primera vez esa mañana. Ya era hora de que vivieras como la mujer exitosa que eres. Esa misma semana, Alfonso me ayudó a encontrar un penthouse en el mejor edificio de la ciudad. 3 habitaciones, vista panorámica, acabados de lujo. Algo que yo siempre pude pagar, pero nunca me permití. También contraté a un diseñador de interiores. Compré muebles elegantes. Ropa de marca. Todo lo que había negado durante años. No lo hacía por vanidad. Lo hacía porque finalmente entendía algo fundamental. Yo merecía vivir bien. Yo había ganado ese dinero con mi inteligencia y mi esfuerzo. Y ya no iba a esconderme. El boleto de avión que Eduardo me había dado tenía fecha para el martes siguiente. Obviamente, no lo usé. En lugar de eso, ese martes me mudé a mi nuevo penthouse. Fue liberador. Cada caja que empacaba era como soltar un peso que había cargado durante décadas. No le dije nada a Eduardo. Cambié mi número de teléfono. Bloqueé sus correos electrónicos. Si él quería encontrarme, tendría que esforzarse. Por primera vez en su vida, tendría que buscarme a mí. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Luego un mes. Eduardo no intentó contactarme ni una sola vez. Eso me confirmó todo lo que necesitaba saber. Para él, yo ya no existía. Y extrañamente, eso ya no me dolía. Había pasado la etapa del dolor. Ahora estaba en otra fase completamente diferente. Estaba en la fase de recuperar mi vida. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Tomé clases de pintura. Me uní a un club de lectura. Viajé a París por 2 semanas. En París, caminé por el Louvre y lloré frente a las obras de arte. No de tristeza, sino de belleza. Lloré porque tenía 70 años y apenas estaba descubriendo cómo vivir. Cuando regresé, Alfonso me llamó con noticias. Eugenia, la fundación está oficialmente establecida. Ya tenemos el nombre registrado, la estructura legal lista, y podemos empezar a buscar propiedades. ¿Qué nombre le pusiste? Fundación Renacer. Me pareció apropiado. Sonreí. Renacer. Eso era exactamente lo que yo estaba haciendo. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad. Compramos un edificio hermoso que convertimos en residencia para 20 mujeres mayores. Contratamos personal médico, cocineros, trabajadores sociales, terapeutas. Cada mujer tendría su propia habitación privada, actividades diarias, atención médica completa. Y lo más importante, dignidad. Nadie allí sería tratada como estorbo. Nadie sería invisible. La inauguración de la fundación fue pequeña pero significativa. Invitamos a periodistas locales, autoridades, organizaciones de beneficencia. Yo di un discurso corto. Hablé sobre la importancia de valorar a nuestros mayores, de no descartarlos como si fueran objetos sin utilidad. No mencioné mi historia personal. No hacía falta. Las fotografías de la inauguración salieron en varios periódicos locales.
Incluso hubo una nota en el periódico nacional sobre la empresaria tecnológica que dedica su fortuna a mujeres abandonadas. Usaron una foto mía cortando el listón de inauguración. Yo vestía un traje color marfil de diseñador y sonreía genuinamente. Me veía diferente. Ya no era la secretaria invisible. Era Eugenia Mendoza, cofundadora de una empresa multimillonaria y filántropa. Y así fue como Eduardo se enteró. 3 meses después de mi cumpleaños, 3 meses de silencio absoluto, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, pero dejaron mensaje de voz. Era Eduardo. Su voz sonaba desesperada. Mamá, ¿dónde estás? He intentado llamarte 1000 veces, pero tu número no funciona. Fui a tu apartamento y me dijeron que te mudaste. Nadie sabe dónde estás. Por favor, llámame. Estoy preocupado. Borré el mensaje. Al día siguiente, otro mensaje. Luego otro. Y otro. En una semana recibí 12 mensajes de voz. Todos decían lo mismo. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Por favor, comunícate conmigo. Pero nunca decía te extraño. Nunca decía lo siento. Nunca decía me equivoqué. Solo estaba preocupado. Preocupado de haber perdido el control sobre mí. Entonces llegó el mensaje que cambió todo. Mamá, vi tu foto en el periódico. Vi la nota sobre la fundación. No entiendo nada. ¿De dónde salió todo ese dinero? ¿Por qué nunca nos dijiste que eras rica? Necesitamos hablar urgentemente. Esto es importante. Ahí estaba. La verdadera razón de su preocupación. El dinero. No le importaba dónde estaba yo. No le importaba si estaba bien o mal. No le importaba si estaba sola o acompañada. Le importaba el dinero que acababa de descubrir que yo tenía. Esa noche, sentada en mi penthouse con una copa de vino y mirando las luces de la ciudad, tomé una decisión. No iba a responderle. Todavía no. Primero iba a dejar que sintiera lo que yo sentí. La ansiedad de no saber. La desesperación de ser ignorado. El miedo de haber perdido algo importante. Y después, cuando él estuviera completamente desesperado, entonces apareceríamos frente a frente. Pero sería en mis términos. En mi territorio. Con mis reglas. Por primera vez en 70 años, yo tendría el control. Y esa sensación era embriagadora. Alfonso me llamó esa misma semana. Eugenia, tu hijo ha intentado contactarme. Dice que es urgente. Que necesita hablar contigo sobre asuntos familiares importantes. ¿Qué le dijiste? Que no tengo autorización para revelar tu información de contacto. Se puso furioso. Sonreí. Perfecto. Déjalo que se desespere un poco más. ¿Cuánto tiempo piensas hacerlo esperar? El tiempo suficiente para que entienda cómo se siente ser descartado. Pasaron 2 meses más. 2 meses en los que Eduardo dejó 27 mensajes de voz, 53 mensajes de texto, y según Alfonso, visitó su oficina 4 veces. Yo seguía sin responder. Y cada día que pasaba, me sentía más fuerte. La fundación estaba funcionando maravillosamente. Teníamos 20 mujeres residiendo con nosotros, todas con historias similares a la mía. Hijas que las abandonaron. Hijos que las olvidaron. Familias que las descartaron cuando dejaron de ser útiles. Yo visitaba la residencia 3 veces por semana. Me sentaba con ellas, escuchaba sus historias, compartía comidas. Una de ellas, Yolanda, tenía 75 años. Sus 3 hijos la habían internado en un asilo horrible y nunca la visitaban. Cuando vi tu fundación en las noticias, pensé que era demasiado bueno para ser verdad, me dijo un día mientras tomábamos té. Pero aquí estoy, sintiéndome humana otra vez. Esas palabras me llegaron al corazón. Eso era exactamente lo que yo quería crear. Un lugar donde las mujeres pudieran sentirse humanas, valiosas, dignas. Un día, mientras trabajaba en mi oficina del penthouse, recibí una llamada de la recepción del edificio. Señora Mendoza, hay un hombre aquí que insiste en verla. Dice que es su hijo. No está en la lista de visitas autorizadas. ¿Qué hacemos? Mi corazón se aceleró. Eduardo había encontrado dónde vivía. Díganle que no estoy disponible.
Ya se lo dijimos, señora. Pero él insiste. Dice que no se va a ir hasta que lo reciba. Miré por la ventana. Podía ver la entrada del edificio desde mi piso 20. Ahí estaba Eduardo, gesticulando con el guardia de seguridad. Está bien. Díganle que puede subir en 30 minutos. Que espere en el lobby. Esos 30 minutos los usé para prepararme mentalmente. Me cambié de ropa. Me puse un vestido color champagne que había comprado en una boutique exclusiva. Me maquillé ligeramente. Me peiné. Quería verme impecable. Cuando sonó el timbre exactamente 30 minutos después, respiré profundamente antes de abrir. Eduardo estaba parado frente a mi puerta. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. Sus ojos se abrieron al verme. Luego miraron detrás de mí, hacia el interior del penthouse. Mamá, ¿qué es todo esto? Hola, Eduardo. Pasa. Él entró lentamente, mirando todo como si estuviera en un museo. Los muebles de diseñador. Las obras de arte en las paredes. La vista espectacular de la ciudad. ¿Vives aquí? Sí. ¿Te gusta? Eduardo se giró hacia mí. Su expresión era una mezcla de confusión, enojo y algo que no pude identificar. Mamá, ¿qué está pasando? ¿De dónde salió todo este dinero? Vi la noticia sobre la fundación. Dicen que donaste más de 100 millones de dólares. ¿Cómo es posible? Me senté en mi sofá de cuero italiano. No lo invité a sentarse. Trabajé por eso. Durante 40 años. ¿Trabajaste? Eras secretaria. Las secretarias no ganan esto. Fui secretaria durante 20 años. Luego fui cofundadora de una empresa tecnológica durante otros 25. Eduardo se dejó caer en el sofá frente a mí. Se veía en shock. ¿Empresa tecnológica? ¿De qué hablas? ¿Recuerdas todas esas noches que yo pasaba frente a la computadora? Cuando eras niño y yo trabajaba hasta tarde mientras tú dormías. Pensé que era tu hobby. O trabajo extra de secretaria. Estaba programando. Creando software. Aprendiendo, desarrollando, construyendo. Y eventualmente, creé una empresa que ahora vale 400 millones de dólares. Las manos de Eduardo temblaban. 400 millones. Y nunca nos dijiste nada. ¿Nos? ¿A quién exactamente tenía que decirle? A mí. Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Me incliné hacia adelante. Mi voz salió fría y controlada. Eduardo, durante 50 años te pregunté sobre mi día y nunca mostraste interés. Nunca preguntaste en qué trabajaba realmente. Nunca quisiste saber qué hacía con mi tiempo libre. Para ti, yo solo era mamá. La que cocinaba, limpiaba y daba dinero cuando lo necesitabas. Eso no es justo. ¿No es justo? ¿Sabes que no es justo? Que me regalaras un boleto de ida el día de mi cumpleaños. Que me mandaras a una residencia sin consultarme. Que te rieras mientras Claudia me humillaba. Eduardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Hablemos de cosas injustas, hijo. Hablemos de los $50,000 que te di y que nunca me devolviste. Hablemos de las promesas que me hiciste y nunca cumpliste. Hablemos de cómo dejaste de llamarme después de que compraras tu casa con mi dinero. Mamá, yo iba a devolverte ese dinero. Solo necesitábamos tiempo. Han pasado 2 años, Eduardo. 2 años en los que ni siquiera intentaste devolver un solo centavo. 2 años en los que me trataron como invisible hasta que necesitaban deshacerse de mí. Eduardo se pasó las manos por el cabello. No fue así. Claudia pensó que sería mejor para ti, que necesitabas un cambio. ¿Claudia pensó? ¿Y tú qué pensaste? ¿O dejaste que tu esposa tomara todas las decisiones sobre tu propia madre? Él no respondió. Eso me lo dijo todo. ¿Dónde está Claudia hoy? En casa. No quise que viniera. Pensé que era mejor que habláramos a solas. Qué considerado de tu parte. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la sala. Mamá, esto es mucho para procesar. Toda mi vida pensé que éramos pobres.
que tú te sacrificabas trabajando turnos dobles solo para darnos de comer. Y ahora resulta que eres millonaria. Soy billonaria, Eduardo. Hay una diferencia. Él se detuvo en seco. Billonaria. Mi participación en la empresa vale 280 millones de dólares. En algunos países eso se traduce como billones. Eduardo se sentó nuevamente. Parecía mareado. Dios mío. Y yo te mandé a una residencia de ancianos. Sí, lo hiciste. Hubo un largo silencio. Eduardo miraba el piso, incapaz de verme a los ojos. Finalmente habló. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Cometí un error terrible. Dejé que Claudia me convenciera de que estaba siendo invasiva, de que necesitabas ayuda, de que la residencia era lo mejor. ¿Y ahora? ¿Qué cambió tu opinión? Él levantó la vista. Ver tu foto en el periódico. Verte sonriendo, verte segura, verte exitosa. Me di cuenta de que nunca te había visto así. ¿Te diste cuenta de eso? ¿O te diste cuenta de que habías perdido acceso a una fortuna? No es por el dinero. Mi carcajada fue amarga. Eduardo, por favor. Llevas 3 meses dejándome mensajes. 3 meses en los que no sabías dónde estaba. Y cuando finalmente me buscas desesperadamente. Cuando descubres que tengo dinero. Estaba preocupado por ti. No. Estabas preocupado por lo que habías perdido. Hay una diferencia enorme. Eduardo se frotó la cara con las manos. Parecía agotado. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí, infinita y llena de posibilidades. Nada. No puedes hacer nada. Tiene que haber algo. Por favor. Me giré para verlo. Eduardo, pasé 70 años viviendo para ti. Trabajé 3 empleos cuando eras pequeño. Renuncié a tener pareja, amigos, vida social. Todo fue por ti. Y cuando finalmente necesité que me vieras, que me valoraras, me descartaste como basura. Fue un error terrible. No fue un error. Fue una decisión consciente. Tú elegiste creerle a Claudia en lugar de confiar en mí. Elegiste tu comodidad sobre mi dignidad. Elegiste deshacerte de mí en lugar de incluirme en tu vida. Eduardo comenzó a llorar. Lágrimas reales que corrían por sus mejillas. Por favor, mamá, déjame arreglarlo. Déjame demostrar que puedo ser mejor hijo. Miré a mi hijo llorar y sentí algo extraño. No sentí el impulso de consolarlo como habría hecho antes. No corrí a abrazarlo. No le dije que todo estaría bien. Solo observé, distante, como si estuviera viendo a un extraño. Eduardo, tus lágrimas no cambian nada. He visto gente llorar antes. He llorado yo misma durante meses después de ese cumpleaños. Las lágrimas son solo agua salada. Él levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dime. Lo que sea. Primero, quiero que entiendas algo. Yo cambié mi testamento el día después de mi cumpleaños. El día después de que me regalaras ese boleto de ida. Eduardo palideció. ¿Tu testamento? Sí. Ya no eres mi heredero. Ni tú ni Claudia recibirán un solo centavo cuando yo muera. El shock en su rostro fue casi cómico. Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Esperanza recibirá 50 millones de dólares en un fideicomiso cuando cumpla 25 años. Ni tú ni Claudia podrán tocarlo. El resto de mi fortuna irá completamente a la fundación. Eduardo se puso de pie bruscamente. Eso es más de 200 millones de dólares. Los vas a regalar a extraños. No son extraños. Son mujeres que fueron abandonadas por sus familias. Mujeres como yo. Mujeres que merecen dignidad en sus últimos años. Pero soy tu hijo. Tu única familia. Mi voz se volvió de hielo. Tú dejaste de ser mi familia el día que me diste ese boleto. La familia no desecha a su gente cuando se vuelve inconveniente. Eduardo comenzó a caminar en círculos por la sala,
pasándose las manos por el cabello una y otra vez. Esto no puede estar pasando. Tiene que haber una manera de solucionarlo. Oh, ahora sí quieres solucionar las cosas. Qué conveniente que tu urgencia aparezca justo cuando descubres que hay dinero de por medio. No es solo por el dinero. Entonces dime, Eduardo, si yo no tuviera nada, si siguiera siendo la secretaria pobre que vivía en ese apartamento pequeño, ¿estarías aquí ahora? ¿Habrías venido a buscarme? Él se quedó en silencio. Ese silencio me dio toda la respuesta que necesitaba. Exactamente. No hubieras movido un dedo. Yo estaría en esa residencia que eligieron para mí, sola y olvidada. Y tú seguirías con tu vida perfecta, con tu esposa manipuladora y tu casa bonita que compraste con mi dinero. Mamá, por favor. Sé que la cagué. Lo sé. Pero dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Me acerqué a él. Nos quedamos frente a frente. Yo ya no tenía que levantar la vista para verlo. El dinero me había dado una estatura que nunca tuve. ¿Quieres demostrarme algo? Entonces escúchame bien. No voy a cambiar mi testamento. Esa decisión es final. Pero si realmente quieres reconstruir nuestra relación, va a ser bajo mis términos. ¿Cuáles términos? Primero, vas a divorciarte de Claudia. Eduardo retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué? No puedes pedirme eso. No te estoy pidiendo nada. Te estoy diciendo cuál es el precio de mi perdón. Claudia fue quien destruyó nuestra relación. Ella te alejó de mí, te llenó la cabeza de veneno, te convenció de que yo era un estorbo. Mientras sigas con ella, no hay futuro para nosotros. Mamá, tenemos una hija juntos. No puedo simplemente divorciarme de ella. Claro que puedes. La gente se divorcia todos los días. Y Esperanza estará mejor sin una madre que le enseña a descartar a la gente cuando ya no le son útiles. Eduardo negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Amo a Claudia. Entonces elegiste. Elegiste a la mujer que te manipuló para abandonar a tu madre. Espero que valga la pena. Caminé hacia la puerta y la abrí. Puedes irte ahora. Mamá, espera. Tiene que haber otra manera. No la hay. O te quedas con Claudia y pierdes cualquier oportunidad de tener una relación conmigo, o te divorcias y comenzamos desde cero. Tú decides. Eduardo se quedó parado en medio de la sala, con expresión de pánico total. No puedes obligarme a elegir entre mi esposa y mi madre. No te estoy obligando a nada. Tú ya elegiste una vez. El día de mi cumpleaños. Ahora simplemente te estoy dando la oportunidad de rectificar esa elección. Pero con consecuencias. Esto es manipulación. Solté una carcajada sin humor. ¿Manipulación? Hijo, tú no sabes lo que es manipulación. Manipulación es convencer a alguien de que su madre es invasiva solo porque quiere ver a su nieta. Manipulación es hacer que un hijo abandone a su madre el día de su cumpleaños. Esto no es manipulación. Esto es justicia. Eduardo caminó hacia la puerta arrastrando los pies. Se detuvo en el umbral y me miró con ojos suplicantes. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Todo el tiempo del mundo. Pero mientras tanto, no me busques. Cuando hayas tomado tu decisión, Alfonso tiene mis datos de contacto. Puedes comunicarte a través de él. ¿Y Esperanza? Puedo al menos traerla a que te vea. Por primera vez en toda la conversación, mi voz se suavizó. Esperanza puede venir cuando quiera. Ella es inocente en todo esto. De hecho, he estado pensando en establecer días de visita regulares con ella. Pero sin Claudia. Y preferiblemente sin ti hasta que tomes tu decisión. Claudia nunca va a aceptar eso. No me importa lo que Claudia acepte o no. Esperanza es mi nieta y tengo derecho a verla. Si Claudia intenta impedirlo, tengo los mejores abogados del país a mi disposición. ¿Quieres pelear esa batalla legal? Eduardo palideció aún más. No. Bien. Entonces arreglaremos visitas con Esperanza. Alfonso te contactará con los detalles. Ahora vete. Necesito descansar. Eduardo salió lentamente. Antes de que las puertas del elevador se cerraran, lo escuché decir, «Te amo, mamá».
No respondí. Simplemente cerré la puerta de mi penthouse. Me apoyé contra la puerta y respiré profundamente. Mis manos temblaban. No de miedo ni de tristeza. Temblaban de adrenalina pura. Había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Le había plantado un ultimátum a mi hijo. Le había quitado el control. Y se sentía increíble. Esa noche, Alfonso me llamó. Eugenia, tu hijo acaba de contactarme. Está en pánico total. Dice que estás siendo irracional. ¿Irracional? Qué interesante viniendo de alguien que mandó a su madre a una residencia de ancianos sin consultarla. Alfonso se rió. Tienes razón. Solo quería asegurarme de que estés bien. Fue una conversación intensa. Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy mejor que nunca. ¿De verdad quieres que se divorcie de Claudia? Pensé en esa pregunta por un momento. ¿Sabes qué, Alfonso? No realmente. Lo que quiero es ver si mi hijo es capaz de tomar una decisión difícil por mí. Del mismo modo que yo tomé 1000 decisiones difíciles por él durante toda su vida. Quiero ver si soy lo suficientemente importante para él como para sacrificar algo. Eso es muy profundo, Eugenia. He tenido mucho tiempo para pensar. 70 años para ser exacta. Después de colgar con Alfonso, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón. La ciudad brillaba debajo de mí como 1.000.000 de estrellas caídas. Pensé en la mujer que había sido 3 meses atrás. La que vivía en un apartamento pequeño, usaba ropa vieja, y mendigaba amor de su hijo. Esa mujer había muerto el día de su cumpleaños número 70. Y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien fuerte. Alguien que no tenía miedo de estar sola porque había aprendido que estar sola era mejor que estar con gente que te hace sentir invisible. Una semana después, recibí una carta. Estaba en un sobre elegante con mi nombre escrito en letra cursiva perfecta. La abrí con curiosidad. Era de Claudia. Estimada Eugenia, comenzaba la carta. La formalidad me hizo sonreír. Ya no era suegrita. He sabido por Eduardo que tienen diferencias importantes. Como esposa de su hijo y madre de su nieta, siento que es mi responsabilidad intervenir. Seguí leyendo, cada palabra más ridícula que la anterior. Claudia explicaba que ella siempre había tenido las mejores intenciones, que la residencia era realmente para mi bien, que yo malinterpreté sus acciones, que Eduardo estaba destrozado por la situación. Y luego venía la parte interesante. Entiendo que ha establecido ciertas condiciones para reconciliarse con Eduardo. Debo decirle que esas condiciones son completamente irrazonables. Eduardo y yo tenemos un matrimonio sólido y una familia hermosa. No vamos a destruir eso por un malentendido. Continué leyendo la carta de Claudia con una mezcla de diversión y repulsión. Sin embargo, continuaba, estoy dispuesta a hacer concesiones por el bien de la familia. Propongo que nos reunamos los 4, usted, Eduardo, Esperanza y yo. Podemos hablar civilizadamente y llegar a un acuerdo que beneficie a todos. La carta terminaba con una línea que me hizo reír en voz alta. Estoy segura de que, como abuela amorosa, querrá hacer lo correcto por su nieta. Esperanza necesita una familia unida, no dividida por rencores innecesarios. La audacia de esta mujer era impresionante. Después de todo lo que había hecho, después de haberme humillado y desechado, ahora quería hablar civilizadamente. Y estaba usando a Esperanza como rehén emocional. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé. Sería útil más adelante. En lugar de responder a Claudia, llamé a Alfonso. Quiero que organices las visitas con Esperanza. Comenzando este fin de semana. Los sábados por la tarde, 4 horas. Eduardo puede traerla y recogerla, pero ni él ni Claudia entran a mi casa. ¿Está segura de que Eduardo va a aceptar? Si quiere tener alguna posibilidad de reconciliación conmigo, va a aceptar. Y si Claudia intenta impedirlo, la demando por alienación de afecto familiar. Tengo suficiente dinero para mantener esa batalla legal durante años. Alfonso silbó. Te has vuelto despiadada, Eugenia. No. Me volví inteligente. Hay una diferencia. Ese sábado, a las 2 de la tarde exactamente, sonó mi timbre. Eduardo estaba en la recepción con Esperanza.
El guardia me llamó para confirmar. Que suban, dije. Cuando abrí la puerta, Esperanza gritó «Abuela», y se lanzó a mis brazos. La abracé con toda la fuerza que tenía. Había pasado 4 meses sin verla. 4 meses eternos. Mi niña hermosa. ¿Cómo te he extrañado? Esperanza tenía lágrimas en los ojos. Yo también te extrañé, abuela. Mamá dijo que te habías ido muy lejos. Que tal vez no volverías. Miré a Eduardo por encima de la cabeza de Esperanza. Él evitó mi mirada. Nunca me iré tan lejos como para no poder verte, mi amor. Eso te lo prometo. Eduardo se aclaró la garganta. Mamá, yo solo. La recoges a las 6, lo interrumpí. Ni un minuto antes. Y cuando vengas, toca el timbre de abajo. El guardia me avisará. No puedo subir. No hasta que tomes tu decisión. Ya sabes cuál es. Eduardo apretó los puños pero asintió. Está bien. A las 6 entonces. Lo vi alejarse hacia el elevador. Esperanza y yo entramos al penthouse. Los ojos de mi nieta se abrieron enormes. Abuela, ¿vives aquí? Es como un castillo. Me reí. Es mi nuevo hogar. ¿Quieres que te lo enseñe? Pasamos la tarde más maravillosa. Le mostré cada habitación. Jugamos con los juguetes que había comprado especialmente para ella. Comimos galletas y tomamos chocolate caliente. Esperanza me contó sobre la escuela, sus amigas, sus clases de ballet. Y luego, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, dijo algo que me partió el corazón. Abuela, mamá y papá pelean mucho ahora. Hablan de ti cuando creen que estoy dormida. Me senté a su lado. ¿Qué dicen, mi amor? Mamá dice que tú estás siendo mala, que le quitaste algo a papá. Papá dice que todo es culpa de mamá, que ella arruinó todo. Acaricié su cabello suavemente. Esperanza, los adultos a veces tienen problemas complicados. Pero quiero que sepas algo muy importante. Nada de esto es tu culpa. Y yo siempre, siempre te voy a amar. Sin importar qué pase entre tu papá y yo. Esperanza me abrazó. ¿Por qué no puedes venir a casa? ¿Por qué tenemos que vernos aquí? Porque a veces los adultos necesitan espacio para resolver sus cosas. Pero esto no significa que no nos amemos. Solo significa que estamos aprendiendo nuevas maneras de ser familia. A las 6 en punto, Eduardo tocó el timbre. Bajé con Esperanza de la mano. En el lobby, Eduardo nos esperaba con expresión cansada. Se veía peor que la semana anterior. Se divirtieron. Fue increíble, papá. Abuela tiene una casa enorme y jugamos todo el día y comimos galletas, exclamó Esperanza emocionada. Eduardo me miró. Había algo en sus ojos que no pude descifrar. ¿Celos? ¿Arrepentimiento? Mamá, ¿podemos hablar un momento? A solas. Le pedí al guardia que cuidara a Esperanza por unos minutos. Nos alejamos hacia un rincón del lobby. Claudia está furiosa, comenzó Eduardo. Dice que la estás manipulando, que estás usando tu dinero para controlar a la familia. ¿Y tú qué dices? Eduardo suspiró profundamente. No sé qué decir. Estoy atrapado entre ustedes dos. Claudia es mi esposa. Tú eres mi madre. No puedo elegir. Claro que puedes elegir. La pregunta es si tienes el valor de hacerlo. ¿Por qué tiene que ser todo o nada? ¿Por qué no podemos encontrar un punto medio? Me acerqué a él. Hablé en voz baja pero firme. Eduardo, déjame explicarte algo sobre puntos medios. Durante 50 años yo viví en puntos medios. Me conformaba con las migajas de tu atención. Me conformaba con verte una vez al mes. Me conformaba con ser invisible en tu vida. Los puntos medios solo funcionan cuando ambas partes ceden algo. Pero yo ya cedí todo. Ya no me queda nada que dar. Eso no es cierto. Podría ceder en lo del divorcio. No. Eso no es negociable. Claudia destruyó nuestra relación sistemáticamente. Ella es tóxica, manipuladora, y te alejó de mí cuando más te necesitaba. Mientras sigas casado con ella, nunca tendremos una relación real.
Eduardo se pasó las manos por la cara. Me está pidiendo que elija entre las dos personas más importantes de mi vida. No. Te estoy pidiendo que elijas entre la persona que te dio la vida y la persona que te quitó tu dignidad. Hay una diferencia enorme. Nos quedamos en silencio por un momento. Esperanza nos miraba desde lejos con el guardia, preocupada. Necesito más tiempo, dijo Eduardo finalmente. Tienes todo el tiempo del mundo. Pero mientras decides, las reglas son estas. Esperanza me visita todos los sábados. Tú la traes y la recoges, pero no subes. No me llames, no me busques, no me mandes cartas a través de Claudia. Cuando tomes tu decisión, le dices a Alfonso y él me lo comunica. ¿Y si mi decisión es quedarme con Claudia? Entonces perdiste a tu madre para siempre. Es así de simple. Eduardo tragó saliva. Podía ver el conflicto en sus ojos. ¿De verdad estás dispuesta a perderme? Mi respuesta fue instantánea. Eduardo, ya te perdí el día que me diste ese boleto de ida. Ahora solo te estoy dando la oportunidad de recuperarme. Pero esa oportunidad tiene un precio. Y ese precio es Claudia. Eduardo llamó a Esperanza. Ella corrió hacia él y le tomó la mano. Adiós, abuela. Te amo, dijo mi nieta agitando su manita. Yo también te amo, mi cielo. Nos vemos el próximo sábado. Los vi salir del edificio. Eduardo caminaba con los hombros caídos, derrotado. Esperanza volteó una última vez para despedirse. Subí a mi penthouse y me preparé otra copa de vino. Era mi nuevo ritual de sábado por la noche. 2 semanas pasaron. Luego 3. Luego un mes. Todos los sábados, Eduardo traía a Esperanza. Todos los sábados, intercambiábamos apenas 2 palabras. Yo podía ver cómo se deterioraba. Perdía peso. Las ojeras se hacían más profundas. La ropa le quedaba grande. Pero no cedía. Y yo tampoco. Esperanza, sin embargo, florecía. Nuestros sábados se habían convertido en su día favorito de la semana. Le enseñé a cocinar. Leímos libros juntas. Visitamos museos. Hicimos todo lo que no pude hacer con Eduardo cuando era pequeño porque estaba demasiado ocupada trabajando para sobrevivir. Un sábado, mientras hacíamos galletas en mi cocina, Esperanza me hizo una pregunta difícil. Abuela, ¿por qué mamá te odia tanto? Me detuve con la masa en las manos. Tu mamá dice que me odia. No exactamente. Pero se pone muy enojada cuando papá menciona tu nombre. Dice que eres una vieja amargada que quiere arruinar su matrimonio. Respiré profundamente. No iba a hablar mal de Claudia frente a Esperanza, por mucho que lo mereciera. A veces las personas tienen miedo de perder lo que aman. Y ese miedo las hace decir cosas hirientes. Tu mamá probablemente tiene miedo de perder a tu papá. Papá te va a elegir a ti. No lo sé, mi amor. Esa es una decisión que solo él puede tomar. Esperanza pensó por un momento. Yo te elegiría a ti, abuela. Esas palabras me hicieron llorar. La abracé fuerte mientras las lágrimas caían silenciosas. Tú eres mi tesoro más preciado, le susurré. Nunca lo olvides. 2 meses después de mi ultimátum, recibí una llamada de Alfonso a las 11 de la noche. Era inusual. Él nunca llamaba tan tarde. Eugenia, necesitas saber algo. Eduardo acaba de presentar los papeles de divorcio. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué? Presentó la demanda esta tarde. Claudia aún no lo sabe. Los documentos le llegarán mañana por la mañana. Me senté lentamente en el sofá. No sabía cómo sentirme. Había esperado esto, lo había exigido incluso. Pero ahora que estaba sucediendo, me sentía extraña. ¿Estás seguro? Completamente. Él me pidió que te lo comunicara personalmente. Dice que tomó su decisión, que eligió recuperar a su madre. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, pensando en todo lo que esto significaba. Eduardo había elegido. Después de 2 meses de agonía, finalmente había tomado una decisión. Había elegido dejar a su esposa por mí. Parte de mí se sentía victoriosa. Pero otra parte, una parte pequeña y honesta, se sentía culpable.
¿Había hecho lo correcto? ¿O me había convertido en la manipuladora que Claudia decía que era? A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con llamadas de números desconocidos. No contesté ninguna. Alfonso me llamó al mediodía. Claudia acaba de recibir los papeles. Está llamando a todos los abogados de la ciudad. Y aparentemente está diciéndole a todo el mundo que tú destruiste su matrimonio. Que diga lo que quiera. La verdad es que ella destruyó mi relación con mi hijo mucho antes. Eduardo quiere verte. Dice que necesita hablar contigo. Está esperando tu respuesta. Pensé por un momento. Dile que venga mañana al mediodía. Aquí en mi penthouse. ¿Estás lista para esto, Eugenia? No lo sé, pero supongo que es hora de descubrirlo. Al día siguiente, cuando abrí la puerta, casi no reconocí a Eduardo. Había perdido al menos 10 kilos. Tenía la barba larga y desprolija. Los ojos hundidos y sin brillo. Hola, mamá. Eduardo, pasa. Entramos y nos sentamos en la sala. Esta vez no hubo admiración por el penthouse. No hubo comentarios sobre el lujo. Solo un silencio pesado. Lo hice, dijo finalmente. Presenté el divorcio. Claudia me odia. Su familia me odia. Mis amigos piensan que estoy loco. Pero lo hice. ¿Por qué? La pregunta pareció sorprenderlo. ¿Por qué? Porque me lo pediste. Porque es lo que necesitabas para perdonarme. No. Dime la verdad. ¿Por qué realmente lo hiciste? Eduardo se quedó callado por un largo momento. Cuando habló, su voz temblaba. Porque me di cuenta de algo. Durante estos 2 meses, vi cómo eres con Esperanza. La forma en que la recibes cada sábado con esa sonrisa enorme. La paciencia que tienes con ella. El amor incondicional que le das. Hizo una pausa. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Y me di cuenta de que así eras conmigo cuando era niño. Yo tenía ese amor. Yo tenía esa dedicación. Y lo tiré a la basura porque mi esposa me convenció de que eras un problema. Claudia no te obligó a hacer nada. Tú tomaste tus propias decisiones. Lo sé. Y eso es lo peor. Yo elegí creerle a ella en lugar de confiar en ti. Elegí la comodidad de mi matrimonio sobre el amor de mi madre. Y cuando vi ese boleto en mi mano el día de tu cumpleaños, una parte de mí sabía que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Pero lo hice de todos modos. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Estos 2 meses han sido un infierno. Claudia me presionaba constantemente para que te ignorara. Decía que si cedía ante tus demandas, nunca tendríamos paz. Que serías tú controlándome por el resto de mi vida. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Esperanza. Hace 3 semanas, llegó a casa después de visitarte. Estaba tan feliz. Hablaba sin parar sobre las galletas que hicieron juntas, sobre el libro que leyeron, sobre cómo le contaste historias de cuando yo era pequeño. Su voz se quebró. Y Claudia le dijo que se callara. Le dijo que no quería escuchar nada sobre ti. Le dijo que eras una mala influencia. ¿Y qué hizo Esperanza? Lloró. Lloró y le gritó a Claudia que tú eras la persona más buena del mundo. Que ojalá viviera contigo en lugar de con nosotros. Eduardo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esa noche, cuando Esperanza se durmió, vi el futuro claramente. Vi a mi hija creciendo odiando a su madre por alejarla de ti. Vi cómo Claudia haría con Esperanza exactamente lo que hizo conmigo contigo. La alejaría de todos los que la quisieran de verdad. Y entonces decidiste. Sí. Al día siguiente fui con Alfonso y le pedí que preparara los papeles de divorcio. Le dije a Claudia que necesitaba pensarlo más, pero en realidad ya había tomado mi decisión. Nos quedamos en silencio. Yo procesaba todo lo que acababa de escuchar. Eduardo, necesito que entiendas algo. Yo no te pedí que te divorciaras solo para castigarte. Lo hice porque necesitaba saber si yo era lo suficientemente importante para ti como para hacer un sacrificio real. Lo eres. Eres lo más importante. Pero ahora viene la parte difícil. Ahora tenemos que reconstruir lo que se rompió. Y eso no va a ser fácil.
No puedes simplemente divorciarte de Claudia y esperar que todo vuelva a ser como antes. Eduardo asintió. Lo sé. No espero que me perdones de inmediato. No espero que confíes en mi mañana. Solo espero que me des una oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que merecías tener. Suspiré profundamente. Está bien. Vamos a intentarlo. Pero con reglas claras. Las que sean. Primero, vamos a ir a terapia juntos. Necesitamos un profesional que nos ayude a sanar esta relación adecuadamente. De acuerdo. Segundo, vas a tener que ganarte mi confianza nuevamente. No puedes simplemente aparecer y esperar que yo te abra mi corazón como antes. Eso va a tomar tiempo. Lo entiendo. Tercero, Esperanza es prioridad. Sin importar qué pase entre tú y yo, ella necesita estabilidad. Necesita saber que su familia no va a explotar a su alrededor. Haré todo lo posible. Y cuarto, nunca más dejes que alguien te convenza de que yo soy menos importante que ellos. Nunca más me descartes. Nunca más me ignores. Porque si vuelve a pasar, Eduardo, esta vez sí te pierdo para siempre. Eduardo se puso de pie y caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla, como cuando era un niño pequeño. Mamá, te juro por Esperanza, por todo lo que amo, que nunca volveré a fallarte así. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice. Pero te lo pido de todos modos. Por favor, perdóname. Lo miré. Este hombre de 44 años arrodillado frente a mí, llorando como el niño que una vez fue. Y sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón completo. No todavía. Pero era el comienzo de algo. Levántate, le dije suavemente. Él se levantó, limpiándose las lágrimas. Te voy a dar una oportunidad, Eduardo. Una sola. No la desperdicies. Me abrazó. Fue un abrazo desesperado, de alguien que se está aferrando a su última esperanza. Yo lo abracé de vuelta. No con la desesperación de antes. No con esa necesidad que me consumía. Sino con cautela. Con esperanza. Pero también con límites claros. Gracias, mamá. No te voy a defraudar. Eso espero. Cuando Eduardo se fue esa tarde, me senté en mi balcón con mi copa de vino habitual. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y morado. Había ganado. Mi hijo había elegido volver a mí. Pero esta victoria se sentía diferente a como imaginé que se sentiría. No había euforia. No había sensación de triunfo absoluto. Solo había un cansancio profundo. Y la certeza de que nada volvería a ser como antes. Las 2 semanas siguientes fueron caóticas. Claudia llamaba constantemente a Eduardo. Le mandaba mensajes amenazantes. Le decía que lo iba a destruir en el divorcio. Eduardo me mostraba los mensajes. Algunos eran particularmente viciosos. Destruiste todo por una vieja manipuladora que te compró con su dinero. Esperanza me va a odiar por esto. Y será tu culpa. Espero que tu madre valga la pena todos los millones que vas a perder en el divorcio. Eduardo estaba destrozado. Pero se mantenía firme. Organizamos nuestras primeras sesiones de terapia. La psicóloga, la doctora Julia, era una mujer mayor con expresión amable pero firme. En la primera sesión, nos pidió que explicáramos cómo llegamos a este punto. Eduardo habló primero. Contó toda la historia desde su perspectiva. Cuando terminó, la doctora Julia me miró. Eugenia, ¿qué siente usted al escuchar esto? Miré a la doctora Julia y luego a Eduardo. ¿Qué sentía? Era una pregunta más compleja de lo que parecía. Siento que recuperé a mi hijo. Pero también siento que perdí algo que nunca volverá. La inocencia. La confianza ciega. Esa certeza de que tu familia siempre estará ahí para ti. La doctora asintió. Eso es muy honesto. Eduardo, ¿cómo te hace sentir escuchar eso? Eduardo tragó saliva. Me hace sentir culpable. Porque sé que yo destruí esa confianza. Y no sé si alguna vez podré repararla completamente. Tal vez no puedan volver a como eran antes, dijo la doctora Julia. Pero pueden construir algo nuevo. Algo diferente. Tal vez incluso algo más fuerte,
porque estará basado en honestidad real, no en obligaciones. Esas palabras se quedaron conmigo durante semanas. Lentamente, muy lentamente, Eduardo y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Pero esta vez era diferente. Él ya no me llamaba solo cuando necesitaba algo. Venía a visitarme porque quería verme. Me preguntaba sobre mi día, sobre mi trabajo, sobre mi vida real. Por primera vez en 50 años, mi hijo me veía como una persona completa, no solo como mamá. El divorcio fue brutal. Claudia peleó cada centavo, cada mueble, cada detalle. Eduardo perdió la casa. Perdió la mayoría de sus ahorros. Pero ganó la custodia compartida de Esperanza. Claudia intentó usar mi dinero como argumento. Dijo que Eduardo solo se divorciaba por la herencia. Pero Alfonso presentó el testamento en corte. El juez vio claramente que Eduardo no heredaría nada. La expresión de Claudia cuando se enteró fue casi cómica. Había estado peleando por dinero que nunca llegaría. 6 meses después del inicio del divorcio, todo terminó oficialmente. Eduardo estaba libre. Él alquiló un apartamento modesto cerca del mío. No lujoso, pero cómodo. Esperanza tenía su propia habitación allí. Un sábado, después de nuestra sesión habitual con Esperanza, Eduardo se quedó. Yo no le pedí que se fuera. Preparé café. Nos sentamos en el balcón mientras Esperanza veía una película adentro. Mamá, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué es? Cuando era niño, siempre supe que eras diferente a las otras mamás. No solo porque trabajabas más o porque estábamos solos. Era algo más. Había una luz en tus ojos cuando te sentabas frente a esa computadora. Me sorprendió. ¿Lo notabas? Claro que lo notaba. Pero nunca pregunté porque pensaba que si lo hacía, esa luz desaparecería. Como si fuera un secreto mágico que se rompería si lo tocaba. Las lágrimas llenaron mis ojos. Eduardo, yo trabajaba en esa computadora por ti, para darnos un futuro mejor. Lo sé. Y desperdició ese futuro tratándote como basura. Pero voy a pasar el resto de mi vida compensándolo. Te lo prometo. Tomé su mano. Era la mano de un hombre adulto, pero yo todavía podía ver al niño pequeño que una vez fue. No necesitas compensar nada. Solo necesitas estar presente. Eso es todo lo que siempre quise. Los meses siguientes fueron de sanación. Eduardo venía a cenar 2 veces por semana. Esperanza pasaba los fines de semana alternados conmigo. Yo le conté a Eduardo toda mi historia. Cómo fundé la empresa. Cómo crecí en el mundo tecnológico. Todas las cosas que nunca supe cómo compartir. Él escuchaba con asombro genuino. Mamá, eres increíble. ¿Cómo no lo vi antes? Porque yo no te dejaba verlo. Tenía miedo de que cambiaras conmigo si sabías la verdad. 1 año después de aquel cumpleaños fatídico, celebramos mi cumpleaños número 71. Esta vez fue diferente. Eduardo organizó una cena en mi penthouse. Solo nosotros 3, él, Esperanza y yo. Esperanza había hecho un dibujo de las 3 generaciones juntas. Eduardo cocinó mi comida favorita. Él mismo, sin ayuda. Y cuando llegó el momento del pastel, Eduardo sacó una pequeña caja. No es un boleto de avión, dijo con una sonrisa triste. Es algo que debí darte hace mucho tiempo. Abrí la caja. Dentro había un collar de oro con un dije que decía mamá en letras delicadas. Es simple, dijo Eduardo. Pero quiero que cada vez que lo uses, recuerdes que eres amada. Que eres valorada. Que nunca más serás invisible para mí. Lloré. Esperanza lloró. Eduardo lloró. Y fue el mejor cumpleaños de mi vida. Hoy, 2 años después de aquel día terrible, mi vida es completamente diferente. La Fundación Renacer ahora tiene 3 edificios y ayuda a 60 mujeres. Recibo cartas de agradecimiento cada semana. Eduardo trabaja ahora conmigo en la empresa. Le di un puesto modesto, donde puede aprender el negocio desde abajo. Él nunca pidió privilegios. Solo una oportunidad. Esperanza tiene ahora 10 años. Es brillante, amable, y no tiene miedo de hablar su verdad. Está creciendo en un hogar donde el amor no se da por sentado. Claudia se volvió a casar. Ya no nos molesta.
Esperanza la ve cada 2 semanas y eso está bien. En cuanto a mí, aprendí algo fundamental a mis 72 años. Nunca es tarde para elegirse a una misma. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Pasé 70 años viviendo para otros, sacrificándome, haciéndome pequeña para que otros se sintieran grandes. Ese boleto de ida fue el mejor regalo que pude recibir, porque me dio permiso para irme, para dejar atrás a la mujer invisible que había sido, y en su lugar, encontré a la mujer que siempre estuve destinada a ser. Una mujer fuerte, una mujer exitosa, una mujer que no acepta menos de lo que merece. Anoche, Eduardo me llamó solo para decirme que me amaba, sin razón especial, solo porque quería que lo supiera. Y yo le creí, porque ahora sé la diferencia entre las palabras vacías y el amor verdadero. Me llamo Eugenia. Tengo 72 años. Soy billonaria, empresaria, filántropa, abuela y madre. Y finalmente, después de toda una vida, soy libre. Esta es mi historia. La historia de cómo un boleto de ida me llevó exactamente a donde necesitaba estar. A mí misma.